Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Gracias por sintonizar Brotes Verdes como cada martes aquí en la pantalla de C5N. Hoy el INDEC marcó una inflación del 5,1% que en el Ministerio de Economía parecen haber tomado como un respiro después de los dos sablazos de los meses de marzo y de abril, pero que puso la inflación por arriba del 60% interanual. Sería una noticia digna de preocupación si no fuera porque hay otras dignas de más preocupación todavía que tienen que ver con el mercado financiero y la disparada del dólar. Hoy también asistimos a un récord nominal del dólar blue que ya había tocado 223,5 y que hoy tocó 224. Había tocado 223,5 en enero, a fines de enero, cuando estaba en duda si había o no acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Digo récord nominal porque es cierto, este es el mayor número que haya tocado el dólar blue hasta ahora, pero con la inflación que hubo desde enero hasta acá, claramente estaba todavía más alto en ese momento que lo que está ahora en términos de poder adquisitivo de pesos. Y este, me parece, es el tema importante que se está jugando por estas semanas a nivel económico. ¿De dónde sale la corrida cambiaria a la que asistimos por estos días? Tiene mucho que ver con la puja distributiva que determina la inflación. Y a su vez es determinado el tipo de cambio por esa puja distributiva. Es muy loco porque, claro, la inflación marcó 4,4% de alimentos. Si uno mira indumentaria, por ejemplo, en los últimos 12 meses, ve que el aumento es de 20 puntos más que la inflación promedio. Está casi 80% interanual la inflación de indumentaria. Y si uno mira, por ejemplo, junio, este mes, arrancó con la semana más inflacionaria desde que las consultoras empezaron a medirlo semanal. Claro, la aceleración de los precios hace que hoy sea muy valioso para las empresas tener el aumento semanal y ya no el mensual que da a conocer el INDEC. Y el de la primera semana de junio, en alimentos y bebidas en supermercados, fue el mayor aumento semanal desde que lo empezaron a medir consultoras como LSG o consultoras como EcoGo, por ejemplo. Claro, todo el mundo mira el Blue Record, pero hay otras razones de preocupación más específicas en el equipo económico, en el gobierno en general, que tienen que ver con el contado con liqui arañando los 240. El contado con liqui es el valor del dólar arbitrado a través de bonos para sacar fondos del país, para ponerlos en el exterior. Y también se puede acceder al dólar de manera ilimitada en el mercado financiero comprando dólar bolsa. Bueno, ese vale 2,31 hoy. O sea, bastante más que el dólar blue de 2,24 y casi 100% más que los 120 que hoy vale el dólar en el mercado oficial. Y digo mercado oficial y empiezo a mencionar una razón de esa retroalimentación entre dólar y precios, que está siempre presente en la Argentina. Cuando todos los dólares paralelos bajo control de cambios empiezan a dispararse y la brecha se ensancha, empieza la presión sobre el dólar oficial. Hoy el Banco Central tuvo que vender 60 millones de dólares para contener la presión alcista en el oficial. Pero además el gobierno se comprometió a que no se quede atrás el dólar frente a la inflación. Y se está quedando atrás. Mira este cuadrito. Este cuadrito es mes por mes lo que subió el dólar y lo que aumentaron los precios durante todo el año pasado. Fíjate, el año pasado fue un año de menos inflación que este, pero fue un año de mucha inflación. Fue un año de casi el 51% de inflación año a año, punta a punta. Todos los meses del año pasado, el dólar aumentó menos que los precios. O sea, se atrasó el tipo de cambio. Mirá, lo podés acercar y podés ver mes por mes, enero, febrero, marzo, abril, todos los meses. En todos los meses, esta es información oficial que publica el Banco Central. Fíjate, este año, con la aceleración inflacionaria de 2022,
¿Cómo siguió esta tendencia? En enero, 3,9% de inflación, 2,2% subió el dólar. 4,7% de inflación en febrero, la mitad subió el dólar. En marzo, también la mitad. En abril, un poco más de la mitad. Fíjense cómo se acelera la devaluación del oficial en abril y en mayo, casi 4% y más del 4%. Pero claro, como la inflación también se aceleró, se sigue atrasando, se sigue fortaleciendo de algún modo la moneda local. Vaya paradoja, porque se sabe que la moneda local está con el pulmotor del dinero que entra del Fondo Monetario. Pero esto lo que augura es en algún momento un salto del dólar oficial que a su vez va a generar un salto en los precios. Por eso digo que están muy conectadas una con la otra. La puja distributiva en la cual el gobierno parece renunciar a ser un árbitro y la corrida cambiaria en la cual no solo no puede, perdió la capacidad de ser árbitro por la fragilidad financiera que en parte fue heredada por la destrucción que generó la explosión del modelo macrista, y también por errores propios, como por ejemplo el manejo de la deuda en el mercado local. A un par de funcionarios les pregunté durante el fin de semana cómo era la coordinación entre las distintas reparticiones estatales que tienen manejo financiero de miles de millones de pesos y que trabajan con bonos de la deuda o con fideicomisos para justamente con esta inflación que no se les evapore el dinero a lo largo del año. Me preguntaban, ¿cómo qué? Ojalá hubiera una coordinación. Me decía uno de los funcionarios que maneja una de las cajas más importantes del Estado. Ojalá. Porque lo que se vio la semana pasada, desde el miércoles hasta acá, es un festival, un nuevo festival de tiros en el pie, combinado con un terrorismo financiero que hicieron los opositores, ahora vamos a eso, pero que el año que viene puede ser mucho peor, porque el año que viene va a ser un año electoral. A ver, ¿me creen si les digo que el disparador de esta corrida tuvo que ver con el gasoducto, el famoso gasoducto del cual la política y el establishment vienen hablando desde hace por lo menos 2 meses? Bueno, resulta que Enarsa, la empresa que tiene que construir y no consigue construir el gasoducto, es también la empresa estatal. Nosotros hemos entrevistado acá a Agustín Jerez, a su presidente. Es también la empresa estatal que compra los barcos de gas licuado que hay que traer desde distintas partes del mundo para complementar el gas que se saca aquí de Vaca Muerta, de Loma La Lata, de los yacimientos tradicionales de la Argentina y de los nuevos no convencionales. Estos barcos más o menos cuestan $100 millones cada uno. Y hay que pagarlos, como dicen los petroleros, a culata de barco. O sea, tiene que estar hecha tipo venta de armas internacional o tipo un dealer. Tiene que estar transferida la guita en dólares a la cuenta del dueño del barco antes de que empiece a engancharse todo el mecanismo de estos gigantescos termos flotantes a la instalación local de regasificación, o sea, el que convierte de vuelta en gas ese gas licuado para que se use. Tiene que estar el taca-taca los 100 palos verdes. ¿Qué hizo Enarsa para pagar la semana pasada uno de estos cargamentos? Tuvo que vender una parte de la plata que tenía en un fondo común de inversión, en el cual tienen muchas reparticiones públicas, los fondos Pellegrini, y salió a vender esa cuota parte para hacerse de los pesos que a su vez le iba a cambiar al Banco Central por dólares para comprar ese barco. Cuando saca esos 9.000 millones de pesos de los fondos Pellegrini, el fondo Pellegrini se da vuelta y dice, bueno, tengo que vender bonos para darle estos pesos a este cliente, que a la sazón es Enarsa. Vende los bonos por el equivalente a 9.000 millones de pesos, bonos indexados que ya estaban empezando a ser castigados por el clima enrarecido que hay a nivel internacional. En general, cuando dentro del Estado se hacen este tipo de movimientos, está avisada, por ejemplo, la ANSES,
que sale a comprar en simultáneo estos bonos para que se ate la punta compradora a la vendedora y no se genere una tensión bajista. Nada de eso ocurrió. No hubo coordinación. La ANSES, que además ahora tiene menos poder de fuego que el que tenía hace 4 o 5 años, en parte porque tuvo que comprar todos los bonos del Tesoro que el Ministerio de Economía emite para que el Banco Central no tenga que emitir más pesos para asistirlo. Y entonces el precio se desplomó. La ANSES, para peor, dejó colgadas órdenes de venta por valores que en un principio no tomó el mercado, pero que después sí tomó. Entonces la ANSES, en vez de ayudar a que no baje, hizo que baje más la cotización de estos bonos. Claro, como acción simétrica de esa caída en la cotización, sube el dólar bolsa, que es lo que te estoy diciendo recién, 2.31 cotiza. Pero para peor, esto se dio en un contexto no solo de descoordinación absoluta, sino que se dio en un contexto en el cual el Ministerio de Economía está sobregirado en deuda y tiene que cumplir con vencimientos. Un vencimiento fortísimo a fines de este mes, el 30 de junio, y vencimientos durante toda la segunda mitad del año que son realmente desafiantes. ¿Por qué digo que además de estos tiros en el pie hubo terrorismo opositor? Bueno, porque Toto Caputo, quien fuera ministro de Finanzas de Macri, el gran endeudador de la era Macri, que también fue presidente del Banco Central, estuvo dando videoconferencias, primero para clientes en Wall Street, pero después también algunas conferencias presenciales acá, donde dijo, si somos gobierno de vuelta, no vamos a poder pagar esta deuda en pesos. Vamos a tener que hacer de vuelta lo que hizo Hernán Lacunza. Algunos lo acusaron injustamente a Hernán Lacunza, que salió a desmentirlo, incluso y a decir, esto no es acción de nosotros, sino de la fragilidad que hay en general. La fragilidad existe, pero repito, el año que viene va a ser peor. Y el año que viene encima ya van a estar los candidatos, ya se va a saber más o menos quién va a ser el ministro de Economía de cada quien. Imagínense ustedes, ¿no? Declaraciones como las que hizo Caputo la semana pasada, pero con el año electoral ya lanzado. En el fondo, esta discusión financiera es una discusión política. Porque cuando a fines de 2020 Martín Guzmán decía, no puedo volcar más plata a la calle, no le puedo dar dinero, no puedo hacer un cuarto IFE, porque eso se gasta rápidamente en el supermercado y el supermercado rápidamente compra dólar, sea en la bolsa, o en el paralelo, en lo que sea. Bueno, acá se da una pulseada, una cinchada parecida a aquella, solo que si en aquella el gobierno se resignaba a intervenir, porque en definitiva la conclusión de todo eso es no se puede intervenir porque todo va a dólar, no se puede redistribuir porque todo va a dólar. Bueno, ahora se enfrentan a que depende el financiamiento del Estado de los argentinos a los que les sobran pesos. ¿Y quiénes son los argentinos a los que les sobran pesos? Los ricos, que son los que también están vetando la posibilidad de que haya retenciones para intentar desacoplar a la Argentina de esta movida mundial de inflación realmente lacerante. Ahí es donde estriba la interna real dentro del Frente de Todos. Lo que caracteriza el kirchnerismo, y cuando digo el kirchnerismo ya me refiero al pensamiento económico de 5 o 6 personas. Ya no al equipo de energía, a los que se mandaron esta macana con Enarsa, sino a lo que uno puede acceder de lo que expresa ese movimiento dentro de otro movimiento. O sea, el kirchnerismo como mayoría dentro del Frente de Todos. Lo que propone el kirchnerismo es tensar la cuerda de esa cinchada, la puja distributiva. ¿Y cómo se hace eso? Subiendo las retenciones. No hay otra. No hay otra. Ya todos en el gobierno dicen no hay tiempo para bajar la inflación, no se puede bajar la inflación, no podemos además llevar adelante la política ortodoxa que llevó adelante Cambiemos con los resultados catastróficos, desastrosos, que tuvo ese intento por bajar la inflación con esas herramientas, ¿no? Ajuste, emisión cero, déficit cero, ajuste de partidas súper sensibles. No funcionó, no solo que fue cruel, no funcionó.
Lo que pasa es que el kirchnerismo no tiene figuras de recambio. No tiene ni siquiera figuras para poner sobre la mesa en la discusión de las candidaturas del año que viene, más allá de Cristina Fernández de Kirchner. Hoy cayó Scioli, se reunió sobre el final de la tarde con Miguel Pese y con Martín Guzmán, y claro, va a ser una especie de continuidad y marketing, ¿no? Va a mantener los secretarios de Matías Culfas, pero con otra impronta, con la impronta más propagandística que tiene Scioli en general en todas las empresas que se propone. Ahora, Pese, que está sentado ahí con cara seria, hoy, como quien no quiere la cosa, le respondió a Cristina Fernández de Kirchner. Claro, porque Pese, que es el presidente del Banco Central, se la ve venir. En los últimos discursos, Cristina apuntó directamente a por qué no se acumulan las reservas si hay exportaciones récord, si hay liquidación récord de divisas. No lo dice solo ella, lo destacó en el último año y medio, Emanuel Álvarez Agis como consultor, tanto en diálogo con sus clientes, con empresas, como en el diálogo permanente que tiene puertas adentro del gobierno. Tiene muchos críticos Pese, pero hoy salió a defenderse, sobre todo de la crítica de que le dio dólares baratos, subsidiados, regalados a las empresas para pagar deudas en el extranjero. ¿Qué dijo Pese en un comunicado titulado "La reestructuración de deuda privada permitió ahorrar más de 26.600 millones"? Bueno, él dice, es cierto que entre enero de 2020 y abril de 2002 salieron 14.000 millones de dólares, pero en realidad los pagos netos de deuda en moneda extranjera de empresas fueron la mitad que eso. El resto fue tarjetas, fueron otros gastos. Fíjate vos el stock de deuda privada externa que publicó Pese. Mirá, es increíble cómo aumenta, cómo Cambiemos no solo endeudó al Estado, sino también endeudó a las empresas. Yo me acuerdo de los financistas que hicieron guita endeudando a las provincias, algunos radicados en Uruguay ahora por cuestiones impositivas, pero esto de las empresas es alucinante. Salta de 24.000 millones de dólares el stock de deuda allá por 2015 a más de 45.000 millones de dólares en 2019. Se endeudaron violentamente las empresas con el exterior y claro, si en algunos casos no pagan esas deudas, quiebran, son absorbidas por otras, se las compran capitales extranjeros. Por eso Pese justifica haber permitido el pago de deudas con salvaguardias, ¿no? Con que no se puedan pagar deuda intrafirma, que no puedan pagar más de un determinado porcentaje de lo que generan en el país, en fin. Distintas formas de administrar la escasez, que es lo que ocurre, ¿no? Lo que dejó como herencia Macri y lo que lamentablemente sigue ocurriendo. Pero esto se da en un contexto de guerra mundial que realmente se está llevando todo por delante. Y cuando digo guerra mundial, digo guerra mundial. No tiene que ver con dónde caen las bombas. Las bombas caen en Kiev, caen en el Donbass, caen en Ucrania, por ahora. Porque Joe Biden cerró la Cumbre de las Américas. Ahora vamos a escuchar en exclusiva al hombre que increpó a Luis Almagro en la Cumbre de las Américas, que le espetó su responsabilidad en el golpe de Estado en Bolivia. Está Luis Furlan, también el secretario general de la UOM, para hablar de precios, para hablar de salarios, pero también, por supuesto, para hablar de Techín. Es un viejo conocido del grupo de Paolo Roca. Está acá, está ya sentado en nuestros estudios, ahí en la butaca. Abel Furlan, el secretario general de la UOM, en instantes responde a todas las preguntas. Te decía, es un mundo en el cual la guerra tensó todas las ecuaciones económicas, todas, absolutamente todas. Y la inflación, producto de la pandemia y de la guerra, está disparando una sobrereacción de los países ricos para intentar frenar esa inflación que le está haciendo perder muchísima guita a muchísimos miles, quizás millones de personas. Millones de personas. Mira, así como quien no quiere la cosa,
entre entre noviembre del año pasado y hoy se evaporó la riqueza en criptomonedas que, repito, millones de personas pusieron allí en ese esquema por más de 2 billones de dólares. Más de 2 billones de dólares. Esta empresa Binance, la que está en la selección, es sponsor principal de la liga de fútbol. Esta empresa Binance, un gigante de las cripto, metió un corralito. Metió un corralito ayer. O sea, de 3,2 billones de dólares que había depositados en criptomonedas en septiembre cuando llegaron a su pico, hoy hay 1 billón. Imagínate toda la cantidad, toda la gente que perdió cuánta plata. El Bitcoin vale menos de la mitad de lo que valía en enero. Ethereum, el de ese flaquito que estuvo acá en Vitalik, se llama de apellido, que estuvo acá, que se sacó fotos con Macri y demás, vale menos de 1/3 de lo que valía en enero. A ese nivel se da la destrucción. Y antes las guerras funcionaban como un mecanismo de autodepuración del capitalismo en el cual se destruía capital. Se destruían edificios, ciudades, países, fábricas, instalaciones. Bueno, ahora el capital se está destruyendo solo a caballo de los coletazos financieros de esta crisis. Es realmente impresionante. Ahí tenés cómo lo reflejó la prensa local, pero básicamente lo que está viendo, y no son estafas piramidales, esto es aparte. Estas son simplemente burbujas que se pinchan porque Estados Unidos sube su tasa de interés y todo el mundo quiere ir al dólar y salir de cualquier cosa. Bueno, en ese contexto aparece un avión iraní con tripulantes venezolanos después de que Alberto Fernández va a la Cumbre de las Américas y, si bien cede, porque va, y al principio había amagado con no ir, dice algunas cosas inconvenientes para Estados Unidos. Es imposible no vincular una cosa con la otra. El discurso con la aparición de este avión, que está en la tapa de los diarios desde hace 4 días, y no sabemos bien por qué. No sabemos bien ni qué está pasando en torno a ese avión, ni qué es, pero sí sabemos que le molesta a Estados Unidos. Y Estados Unidos, el que augura la Tercera Guerra Mundial en boca de Biden, se está armando como nunca. El año pasado fue récord la compra de armamento a nivel global. Sí, todavía con coletazos de la pandemia, 2,1 billones de dólares se gastaron todos los países en armas. Estados Unidos, que es el que más gasta en armas, más que los 10 que le siguen, presupuestó 801.000 millones de dólares, casi 2 PBIs argentinos solamente en equiparse para la guerra. Le sigue China con mucho menos, pero también con un gasto récord. Y después la India, y después Gran Bretaña, y después Rusia. Fíjense cuánto atrás está Rusia con esos 65.900 millones de dólares del poderío bélico estadounidense. Es un mundo en guerra, repito. Un mundo donde las bombas tienen réplicas en todo el mundo y donde un gran poder hegemónico a nivel internacional está augurando una conflagración peor, que puede ser con China. No lo sabemos. A caballo de esa crisis global galopa nuestra crisis local. Da la sensación de que no está terminando.